buenos días, buenas tardes o buenas noches, da igual cuando digas esto porque lo estarás viendo en YouTube y lo podrás ver cuando tú quieras. Un nuevo programa de Getafe News Informa, y hoy, quería empezar en primer lugar por agradecer todos los mensajes que hemos recibido de ese primer programa piloto, que era un ensayo, pero siempre se agradece las valoraciones que nos habéis escrito, los mensajes que nos habéis mandado, dándonos vuestras ideas de cómo queréis que mejore el programa, pero además, agradeciendo el nuevo formato, y vamos a intentar ir mejorándolo semana a semana. También quiero agradecer muy especialmente a aquellos que nos escuchan y además nos hacen caso. Y luego a lo largo de la semana tenemos la suerte de tener hasta respuestas en algunos temas de los que a veces planteamos. Así que nada, sin más, no me enrollo más y vamos directamente con el primer vídeo del programa, hablando del que puede haber sido el asunto de la semana. ¡Ojo! Que Getafe estrena una gran novedad en sus fiestas. El primer día de las peñas. Pues sí, por primera vez, la ciudad va a dedicar un día entero a sus peñas. Se trata de una jornada de convivencia para compartir, comer juntos y participar en juegos divertidos. La cita es el domingo 24 de mayo, en el Parque Ciudad de los Niños, justo al lado del recinto ferial. La alcaldesa lo tiene claro. El objetivo es un modelo de diversión sano y muy participativo. Vale, ¿y cómo se participa? Pues los grupos tienen que cumplir unos cuantos requisitos básicos. Mucho ojo, porque el cupo es de 20 peñas. Si se apuntan más, se hará un sorteo. Los requisitos son sencillos: un tamaño concreto, mayoría de vecinos, un tercio de adultos y camiseta propia. Además, se hace un llamamiento para llenar de color el pregón con las camisetas de las peñas. El plan es pasarlo bien. Habrá zonas para comer, para competir y sobre todo para disfrutar. La mecánica del día es fácil. Primero, instalarse. Luego, a cocinar. Y por último, a competir. Habrá dos zonas bien claras: la pista de patinaje para cocinar y la pradera para los juegos. Y ojo a los juegos. Habrá hasta 7 pruebas distintas con hinchables, agua y mucha destreza. Claro que este día es solo una parte. Todo se enmarca en las fiestas patronales de Getafe. Las fiestas van del 15 al 31 de mayo, con citas clave como los fuegos artificiales o la chamada. Y en cuanto a la música, el cartel es potente. Kiko Veneno, David Bustamante, Sidoni, casi nada. La fiesta, además, se extiende por toda la ciudad, el recinto ferial, la Plaza de la Constitución. Con esto, Getafe busca más participación y color. Veremos qué tal funciona esta posible nueva tradición. Yo creo que es el tema de la semana, porque creo que aquí, en mi opinión, lo he explicado muchas veces, es una frase que he escuchado muchas veces de Sida Hernández, y es de que si queremos traer algo de fuera, que sea algo que esté, digamos, ya implementado, que se haya puesto en otros sitios y que se haga. Y creo que si algo está hecho en todos los sitios de España es las peñas. Luego a alguien le puede resultar curioso que se traigan las peñas después de décadas de un municipio que, por lo que sea, porque nuestra tradición no nos ha llevado, no ha tenido peñas. A mí eso realmente me produce curiosidad. Y sí que me sorprende, y ahora os doy la palabra, un dato que sí que me parece que falla un poco en toda esta historia, y es limitar la participación. Es decir, cuando tú creas peñas, se supone que es una forma de incentivar la participación en la ciudad. Hasta ahí creo que todos podemos estar de acuerdo. Lo que sorprende es que luego hagas un evento un día determinado, que es ese famoso día de las peñas que van a hacer al lado del recinto ferial, en la Ciudad de los Niños, y sorprende que se limite. Podemos entender que puede haber algún tipo de problema de espacio, de participación, ese invento de los juegos, pero desde mi punto de vista se pierde un poco lo que es movilizar a la sociedad para organizar peñas y luego restringirlo y limitarlo. Incluso hablar, como se está diciendo, de que va a haber un sorteo de quiénes van a ser los agraciados para poder participar el día de las peñas. Con lo cual, en mi opinión, se hace un poco de contrapunto ahí en cuanto a esto de fomentar las peñas. Y, pues, evidentemente, como ya os decía la semana pasada, yo no voy a hablar solo en este programa, y para comentar también este tema del Día de las Peñas nos acompaña Sandra Escudero, que es miembro de la asociación Juntos por Getafe, vecina de Getafe. ¿Y vas a montar una peña o no vas a montar una peña, Sandra? Pues estamos en ello. Tendremos que ver en primer lugar cuáles son las bases, que no han salido publicadas, pero sí que es verdad que estamos sorprendidas. A ver, en primer lugar, esto de las peñas no es nuevo, que hace mucho tiempo que se han dejado de hacer y muchos años, sí, pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeña y aquí en este pueblo había encierros y se corrían los encierros, había muchas peñas y la gente iba con sus peñas a recorrer los encierros. Es que, como tú dices,
Yo soy nacida en Getafe aquí de toda la vida y de esas cosas. Era yo pequeña, pero me acuerdo perfectamente, y peñas ha habido. Otra cosa es que ahora se quieran hacer más, pero hombre, la peña de San Isidro lleva toda la vida, la peña El Madero, que se ha encargado de organizar la comida de las vaquillas del Cerro, lleva toda la vida, y aquí hay peñas históricas con mucha solera. La de los y luego, peceros. La de los peceros, claro. Y luego limitar, como tú estás diciendo, la parte, ¿por qué 20 y no 22? Bueno, entiendo que son los problemas de espacio, entiendo. Pues determinado. entonces tendrás que llevarlo a un espacio donde no pongas limitación a la participación, porque luego ¿cuál es la que se queda fuera? Eso por un lado. Lo segundo, porque... Es un sorteo, no pero, vale... Ya, pero me da igual, o sea, hay 20 y si se presentan 22, 2 se quedan fuera. No, Habrá que hacerlo en un espacio donde pueda caber todo el mundo, eso es lo primero. Lo segundo, llevan un límite de componentes, porque tienen que llevar un límite de componentes. Entre 19 y 100, y si somos 18 ya no nos inscribimos. No, esas normas son para institucionalizar las peñas. No, es una pregunta. Es para controlarlas, para institucionalizarlas. Yo creo que la libertad en el montaje de las peñas, en las actividades que desarrolla la peña, en el tiempo que las peñas dediquen a sus actividades, me parece que nadie puede, desde la administración, controlarlo ni dirigirlo. Yo es que te digo una cosa, quien ha sacado estas normas ha participado muy poquito en las peñas, por no decir ninguna, porque yo tengo una cosa, yo voy con estas normas a mi otro pueblo y salimos de los cantares de los carnavales. Eso que vamos a tener con el certificado de empadronamiento, porque luego tiene que ver un tanto por ciento, tienen que ser empadronados en Getafe, 2/3 partes, o 1/3, o 1/5, o 4, ¿y por qué 2/3? ¿Y por qué no 4/5? Quiero decir, ¿en virtud de qué se hace eso? No lo sé. ¿Cómo se va a producir esto? Luego, ¿se va a poder comer? ¿Qué se va a poder comer? ¿Se van a poder hacer barbacoas? ¿Cómo se van a llevar las paellas? Las mesas y las sillas para llevarlas al parque las tiene que llevar cada uno. ¿Las va a poner el ayuntamiento? Si las pone el ayuntamiento, ¿dónde nos tenemos que apuntar para reservar el sitio? Quiero decir... Me suena un poco a las casetas de las ferias que surgieron en Getafe como iniciativa de peñas y de organizaciones de distinto signo, desde políticas a sociales, y luego se institucionalizó y ya tienen derecho de pernada en las fiestas algunas. Y se institucionalizaron. Me parece sinceramente, un afán de control intolerable. A ver, que como luego nos venden diferido, que todas estas cuestiones estarían bien que se incluyeran en las bases o que se eliminaran, porque es una cosa que es para incentivar la participación, para ser lúdica, para ser participativa. Lo que tú no puedes poner cuando estamos abogando por la simplificación administrativa es que montar una peña en las fiestas sea una gincana administrativa. Bueno, pues tenemos que esperar entonces a que lleguen las bases. Me da a mí que vamos a seguir hablando de esto, de las peñas. Como tú dices, había peñas antes y también sería otro tema analizar por qué desaparecieron las peñas. Así que me parece que vamos a hablar mucho de esto, de las peñas en Getafe. Vamos a otro tema. Vamos a ver la gran paradoja económica de España. ¿Por qué con ingresos récord las sensaciones de estancamiento? Y es que, a pesar de los buenos datos, muchos hogares sienten que no mejoran. Vamos a ver por qué. A ver, lo primero es diferenciar renta de riqueza. Una es lo que se gana, la otra lo que se tiene. El caso es que la renta media está en máximos históricos, sobre todo gracias a la creación de empleo. Sin embargo, la riqueza neta, o sea, lo que de verdad se posee, sigue por debajo del máximo de 2008. Y lo interesante es que estos números esconden una brecha enorme entre generaciones. Estos gráficos lo dejan clarísimo. La riqueza de los mayores crece, mientras que la de los jóvenes se hunde. La caída es brutal, un 72,7% menos de riqueza para los menores de 35 años desde 2002. En solo 2 décadas, la diferencia de patrimonio entre jóvenes y mayores se ha multiplicado por más de 7. Entonces, ¿cuál es la clave de esta brecha tan bestia? Pues la respuesta está en el ladrillo. En España, la riqueza se construye sobre todo con la vivienda. Y aquí está el quid de la cuestión. Los jóvenes ya casi no pueden comprar casa. La tasa de propiedad para menores de 35 ha caído a menos de la mitad en solo 20 años. Las razones son varias: falta de suelo, costes más altos y la inseguridad en el mercado del alquiler. Y claro, el patrimonio se estructura de forma muy distinta. Los más ricos diversifican, la clase media hipotecada. O sea, que si no puedes comprar una casa, te quedas fuera del principal ascensor para crear patrimonio. Esto nos lleva a una brecha patrimonial hereditaria, donde la desigualdad se pasa de padres a hijos. Con razón, la vivienda es ahora mismo uno de los mayores problemas sociales del país. Así que la pregunta es inevitable.
¿Cómo aseguramos un futuro con oportunidades para las nuevas generaciones? Pues este es otro de los temas de los que venimos hablando durante tiempo y aunque se me ha colado, luego me echan la bronca. La gente que me escribe me dice, es que Jesús habla antes de que le presente siempre. Digo, pues eso es cosa de Jesús, no es cosa de que yo le corte. Y no está con nosotros hoy también para comentarlo Jesús Prieto, es alcalde de Getafe y ha dedicado partes importantes de su vida profesional a la prensa, escribiendo, opinando y creando medios. Y sigue dando guerra. Jesús, ¿qué te parece la situación de esa brecha generacional que estaba explicando? Bueno, es tan bueno el resumen que has hecho y el planteamiento que has hecho que es difícil hablar de eso porque yo creo que estaba muy bien explicado con gráficos perfectamente. Yo voy a explicarlo de una forma muy sencilla porque hay también propaganda en esto. Es cierto que el PIB español está creciendo de forma muy importante, es cierto. Es cierto que el número de empleos ha crecido de forma muy importante. Esos dos temas están ahí, pero bajemos a los detalles que me afectan. ¿La inflación cómo ha ido? Pues la inflación ha ido muy mal. O sea, esos otros datos, absolutamente. ¿A quién afecta más la inflación en su salario, en su capacidad adquisitiva? Afecta a los salarios más bajos. Afecta, probablemente los salarios más bajos se dedican a la alimentación, que es una parte importante de la inflación, con la vivienda. Vivienda y alimentación probablemente se llevan el 90% de los salarios más bajos. Desde más bajos y medianos, y parte muy importante de los medianos. Claro, eso hace más pobres a las personas que están en esa situación, que como se refleja ahí, es una consecuencia absolutamente lógica. Eso crea, como vimos en el anterior programa, la pobreza infantil, que también lo tratamos en el anterior programa. Y podríamos ir uno detrás de otro con las consecuencias. Hay un problema añadido más, aparte de los precios, sobre todo los alimentarios, la vivienda, que son los dos grandes factores que se llevan la tajada del salario. Los salarios son bajos y hay que hacerse una pregunta, ¿por qué los salarios son tan bajos? ¿Qué tipo de empleo tenemos? Tenemos que preguntarnos qué tipo de empleo tenemos y el valor añadido que genera, y que tenemos que generar empleos con más valor añadido para poder pagar salarios más altos, bastante más altos. De momento lo dejo ahí. Nos acompaña también, como la semana pasada, para comentar este y otros temas, Eloy Galván, que es ingeniero técnico agrícola, es presidente de la Asociación Getafe Central y también vecino de Getafe de hace muchos años. Eloy, tú que eres más obediente y has estado esperando tu turno. ¿Qué opinas de esta situación de la brecha generacional que nos explicaban en el vídeo? Pues yo veo varios temas en el tema de la brecha. Estamos comparando con el año 2008, que fue el año de la burbuja inmobiliaria, no se nos debe escapar eso. La burbuja inmobiliaria que nos trajo, como ha pasado en gran parte de las grandes ciudades, por ejemplo Tokio o Londres, han tardado las dos aproximadamente 25 años en recuperarse de aquella burbuja. Nosotros llevamos escasamente 18, 19. Pero ¿qué implicó aquella burbuja? Implicó que llegáramos a un punto donde nos creímos que éramos millonarios, entre comillas, porque nuestra vivienda en cosa de 6-8 años se había disparado su precio por un 30 o un 40%, como poco. Las consecuencias fueron terribles en el sentido de que ha habido gente que ha perdido sus viviendas, y estamos hablando a lo mejor de 600, 700.000 personas, mejor dicho, familias, que han perdido sus viviendas y han tenido que buscarse otro sitio. Viviendas que normalmente estaban pagando, no la han perdido porque estuvieran en alquiler y no podían pagar. Es que resulta que habían pagado muchas de ellas 3 o 5 años, pero buena parte de ellos, la inmensa mayoría, había comprado la vivienda 10 o 15 años atrás y no pudieron seguir pagándola porque hubo un desastre de situación en lo que respecta a los empleos y ahora estamos considerando el compararlo con aquella época. Bajo mi punto de vista, si tenemos en cuenta la inflación que ha habido en estos últimos tiempos, que no ha sido excesiva, pero en 20 años con una acumulación del 2% aritmética, subiendo además cada año, estamos hablando que a lo mejor ha subido la inflación, es decir, el precio del dinero real, un 30 o un 40% cuando menos. Quiere decir que no estamos tan mal en ese sentido. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Pues nos quejamos por algo absolutamente real. El número de viviendas que hay en este país ha quedado muy bajo. Tengo aquí los datos, por ejemplo, de los últimos años, sin ir más lejos, el año 2025, que fue el año pasado, se hicieron en total 126.000 viviendas, cuando lo normal es que se necesiten para el país 230 o 240.000, como poco,
para ir absorbiendo no solamente la inmigración, sino también las necesidades de nuestros hijos o nietos en algunos casos. Pero es que estamos hablando de que los años anteriores fueron similares. En el año 2020 se hicieron 78.000 viviendas privadas, en este caso, y otras 9.000 o bien públicas o con apoyo del Estado. Fijaros que hemos ido bajando, pero es que en el 2015, y estoy hablando de que todos esos años han sido similares, en el 2015, fijaros bien cómo estábamos cuando hablábamos antes del 2008, estamos muy cerca de esa época. En el 2015 se hicieron entre unas viviendas y otras 56.000, 40.000 vivienda pública y 8.000 vivienda apoyada y demás. Si ya pasamos al año 2005, por ejemplo, se hicieron 530.000 vivienda privada y 60.000 vivienda pública o apoyada por el estamento público para sacarlas adelante. Es decir, que estamos hablando de que no hemos sido capaces de avanzar con inteligencia para poder hacer frente a la situación que se ha dado. El país se ha recuperado ya en gran medida, pero fijaros que estoy hablando de que desde el año 1995 o 1996, 30 años después, tenemos 10 millones aproximadamente de inmigrantes. Y el país se ha puesto en 50 millones cuando en aquel tiempo estaba en 40 millones de habitantes. Y hemos sido unos inútiles a la hora de pensar por parte del Estado, por parte de la administración media, que son las comunidades, y por parte de las administraciones municipales. Hemos sido unos inútiles a la hora de pensar qué deberíamos haber hecho respecto a la vivienda. Ha habido momentos en los cuales el principal problema era el empleo, otros el terrorismo si nos referimos a 50 años atrás, otros ha sido a lo mejor la salud, ahora es la vivienda y deberíamos hacer algo por atajarlo. ¿Cuál es el principal problema que yo veo y a lo mejor vosotros? Que no se está haciendo nada de provecho. Que yo vea, por lo menos, en cuanto a intención. Pero teníamos eso en otro punto. Estás criticando... Es que teníamos otro punto con ese tema, me estás matando ese punto. Pues cambia. Vamos al... No, pero hay un informe esta semana del Fondo Monetario Internacional bastante importante sobre el tema que estamos tratando, comparado con otros países, no de la crisis 2008, de los últimos años, Eloy. Y salimos en la foto muy mal de la productividad, del margen que queda, de la inflación. La inflación, por ejemplo, el último año es espectacular. Tenemos un 71% más de inflación que Alemania, por ejemplo, y que países que Francia tenemos un 24%, etc. Y con un valor añadido inferior en la productividad. Si mezclas esos dos factores, son explosivos. Si a eso le añades, como decíamos, la vivienda y el coste de la vida, yo insisto, el comer, el alimentarse, para los salarios medios y bajos es un apartado muy importante. Y yo voy a Mercadona y la subida, en estos días de la guerra, ha subido otra vez. No para, no puede. Yo veo ya a personas que tienen dificultades en la cesta de la compra. Estamos hablando de la vivienda, la cesta de la compra y hay dificultades también para ella. Muchas familias, muchas más de las que nos podemos imaginar. Y hay datos que vienen. Yo hoy volviendo en el AVE desde Barcelona, he visto más de 1.500 aulas a 30 kilómetros de Madrid que se han montado en los últimos meses. Más de 1.500. Mira, como decía Jesús antes, y vamos a hablar luego también de las viviendas y que seguro que luego seguimos retomando el tema. Además, yo creo que de los temas que habéis tratado en vuestra intervención los dos, los vamos a volver a tratar por separado en los siguientes vídeos. Sí. Vamos ahora, apuntaba Eloy, otra de las noticias de la semana, que es el inicio del proceso de regularización, del cual ya hemos hablado, y para eso nos proponía Eloy hablar, bueno, de una comparación entre datos y mitos de todo lo que tiene que ver con la regularización de inmigrantes. Vamos con el vídeo. La regularización de migrantes en España, un tema que genera mucho debate. Vamos a ver los datos. Se escuchan afirmaciones muy duras. ¿Pero es la primera vez que se plantea algo así? Pues no. De hecho, este sería el 7º proceso de este tipo desde que tenemos democracia. Y ojo, que lo han hecho gobiernos de todos los colores políticos desde el 86. En total, ya se ha regularizado a más de 1.200.000 personas por esta vía. Vale, pero ¿qué efectos tiene? El mejor caso para analizarlo es el proceso de 2005. Fíjate, solo en ese año casi 600.000 personas consiguieron sus papeles y un trabajo. ¿Y qué pasó con la economía? Pues los cotizantes extranjeros casi se duplicaron en un año. Y su peso en el mercado laboral formal pasó, de repente, del 6 a más del 9%. De hecho, se calcula que cada trabajador aportó unos 4.000 euros al año a las arcas públicas.
Miles de personas salieron de la economía sumergida para poder tener un trabajo con derechos. Aún así, hay muchas críticas. Vamos a ver qué hay de cierto en los mitos más comunes. El primer mito, el famoso efecto llamada. ¿Existe de verdad? Pues los datos de 2005 dicen que no. No hubo un aumento claro en las llegadas. Vamos con el segundo mito. ¿Se colapsan los servicios públicos como la sanidad o la educación? Tampoco. No subió el gasto porque, bueno, estas personas ya estaban usando esos servicios. Y ahora, el mito quizá más polémico. ¿Se regulariza a gente con antecedentes? Aquí la ley es tajante. Es obligatorio demostrar que no se tienen antecedentes. Si no, no hay papel. Es más, los estudios apuntan justo a lo contrario. La regularización reduce la delincuencia. ¿Por qué? Porque tener papeles da estabilidad, un trabajo legal y menos motivos para delinquir. Al final, los datos históricos sugieren que regularizar acaba beneficiando a la economía y a la sociedad. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué peso deberían tener estos datos en el debate público? Bueno, este es uno de los debates, como decía, que era, yo creo que es otra de las noticias de la semana, y sabéis que esto ya lo hemos discutido aquí, que el único que está en contra del proceso de regularización soy yo, que estaba en contra del proceso de regularización porque yo considero que ninguna persona es ilegal y que todas las personas que entren, estén donde estén y hayan nacido donde hayan nacido, si tienen un contrato de trabajo deben ser ciudadanos de pleno derecho, o mientras que vivan en el sitio creo que tienen que tener los mismos derechos. Y como bien apuntabas hoy en esta información que nos pasabas, está muy bien romper esos mitos porque hay demasiados mitos encima. Esta mañana he ido yo a hacer unos análisis de sangre y la discusión de dos vecinos en la cola diciendo que están saturados los... Todos los mitos que acabamos de romper con el vídeo se han comentado en la cola del esto. Y uno de los personajes que nos está hablando es uno de los carnés más bajos del PC de Getafe, para que luego digan que el problema es de la extrema derecha. Todo tuyo, Eloy. Obtusos hay en todos los sitios, tanto si es en el norte, en el sur, incluso entre los medio pensionistas también. Y por supuesto gente del PC, del Partido Comunista. A mí me gustaría señalar varias cosas. La primera, pues hombre, es para felicitarnos el que tengamos gente que viene de fuera, entre otras cosas, pues nos viene bien al cambio del choque de culturas, siempre uno aprende algo. En segundo lugar, pues esta gente que viene generalmente es joven, de media, y me gustaría sacar un dato solamente, para empezar, dato mata relato, como dicen. Hace unos años, en el 2000 aproximadamente, los niños que nacían en España eran en un 50% procedentes de familias españolas arraigadas de tradición. De África procedía el 21% de los niños que nacían en aquel entonces. De América Latina, el 24%. Y de Asia, el 4%. En total, más o menos estaba equilibrado el número de niños que nacían de familias españolas, nacidas en España y con arraigo en España de toda la vida, y de familias que habían venido de fuera. En el año 2000, 22 o 24 años más tarde, de Europa procede, es decir, de España en su mayoría, incluido Polonia y Bulgaria y no sé qué otras zonas, procede el 30% de los niños que nacen. De América Latina, el 43%, nacen más niños de gente nacida en Hispanoamérica o en Iberoamérica que propios de Europa. Y de África, el 18%. Un 5% es de cualquier otro sitio y el 13% proceden de madres marroquíes o han nacido de madres marroquíes. Y de Asia un 7%. Es decir, ahora la mayor parte de gente que están haciendo 2/3 partes proceden de gente joven de otros países. Digo un poco para ponernos en situación. El mundo está cambiando y España está cambiando más rápidamente que otras zonas. Básicamente porque desde hace 20 o 30 años hemos mantenido una cifra de 1,2 o 1,3 niños de media por familia. Bueno, hemos tomado ese camino y ese camino es el que tendremos. Pero yo creo que hay un tema importante. ¿Los servicios se ven llenos? Pues hay algunos que sí y otros que no. Por ejemplo, ahora mismo lo estamos viendo con las colas que hay continuamente para poder regularizarse. Se montan unas colas que durante todavía un mes más van a ser temerosas. De gente que va allí y pueden atender a 50 o 70 personas como mucho y a lo mejor la cola es de 400. Pero otros como la salud, que a lo mejor es que vienen y se aprovechan de la salud. Vamos a ver, la gente hasta los 5 o 7 años tiene necesidad, los niños, de ser atendidos por los pediatras o por los médicos. A partir de los 7 o 10 años, quitando las inyecciones que les puedas poner, básicamente hasta los 65 no pisan un hospital, es la excepción. Somos los que tenemos más de 65 y sobre todo a partir de los 70 o 75 los que agobiamos a los médicos
tocamos las narices a los enfermeros o enfermeras de los hospitales y tenemos agobiados a los médicos de familia. Pero básicamente la gente joven, que es la mayoría de los que ahora mismo, porque han venido todos en aluvión, entre comillas, hace 30 o 35 años apenas había gente venida de fuera, eso lo hemos vivido nosotros. Entonces, eso ocurre con bastantes elementos, que han surgido muchos bulos, si queréis los vemos ahora mismo, pero lo que se va a hacer ahora es básicamente lo mismo que se hizo cuando se regularizaron a través de Zapatero, a través de Aznar o a través de Felipe González, pues 1.200.000 y pico personas, y básicamente son los mismos sistemas los que se van a seguir ahora. Con un matiz, perdona, Eloy, con un matiz, el contexto económico del país para las clases medias y trabajadoras que reciben a la población inmigrante no es el mismo. No es lo mismo la España de mediados de los 80, primeros 90, que la España del 2026, donde se ha producido un empobrecimiento general de las clases medias y trabajadoras como consecuencia de la crisis del 2008 y de las sucesivas crisis económicas que estamos soportando. Y entonces, cuando esa variable económica entra en juego, las cosas no se ven de la misma manera, en mi opinión. Y el modelo económico. Ha hablado Jesús antes de la precarización, de la falta de productividad del trabajo, del modelo productivo que tenemos en España. Y esa es la principal razón. Y eso añadido cuando en España entra más gente joven que en Francia, que en Alemania, de emigrantes, pero con menos estudios, con muchos menos estudios, con estudios inferiores, con lo cual es competencia directa, eso es así y genera problemas, evidentemente. Es competencia directa, eso en Estados Unidos lo han vivido claramente. Emigrantes diciendo que no querían emigrantes porque bajaban los salarios y no encontraban casa. Eso se ha vivido en Estados Unidos y incluso ha dado votos al señor Trump. Es cierto que los emigrantes han aportado en estos últimos años, con este crecimiento que hemos tenido, mucho mayor que el europeo. El doble que el europeo hemos tenido crecimiento en emigración en España. Hay que decir los datos. Y todo eso, porque eso sí llevan a problemas. Llevan a problemas. Si no se ponen los medios precisos. Han aportado 2 puntos al crecimiento del PIB. En Europa han aportado el 0,4%. En España, la emigración ha aportado un 2%. Y la falta de población, envejecimiento, ha restado el 0,4% del PIB. Ahí es indudable el beneficio que hay. Y en ese tema solamente están a nuestro nivel Portugal e Irlanda. Pasa que en Irlanda con una diferencia notable, es con mucho valor añadido, porque son las multinacionales y puestos de nivel con valor añadido. Esto a España nos salva, porque además, es lo que decía antes, el 28% de la población española ya entre 25 y 49 años es emigrante, el 28%. Entre 25 y 49, edad laboral más fuerte. Yo tengo alguna discrepancia cuando dices tú que en medicina, si recordáis, hubo un momento que la medicina venían de Estados Unidos a operarse, y de países de la Unión Europea y de países ricos, porque no poníamos ninguna dificultad para operarse. Existió en España eso. Lo vimos. En la Costa del Sol venían todos los en la Costa del Sol y en Barcelona, y eso hemos vivido. Sí es cierto que la emigración al principio no utiliza todos los servicios, porque tienen miedo a que la pillen, que la expulsen. Aunque no hay expulsión ninguna, no se produce expulsión ninguna, pero tienen más recato en utilizar los servicios. Cuando que están regularizados, lógicamente, usan los servicios que pagan. Sí, pero si eso nadie discutimos. Lo que hay que discutir es si esto genera, porque va a venir la emigración a continuación, esto es una regla que no lleguen migrantes, al mes siguiente va a haber nuevos. Tenemos unos recursos y qué recursos tenemos y cómo los tenemos en sanidad, en educación, en vivienda, para que el deterioro del país no sea grave. Hay que poner los recursos para atender estas necesidades. Y esto no es facha, esto es ciudadano. Queremos recursos y cómo se van a generar para atender las necesidades nuevas que hay en la población española. Perdón. Pero es evidente que se generan más recursos cuando tienes a más gente dado de alta, más gente que va a pagar. Pero hay que dedicarlo. Tenemos que echarle la culpa al gobierno y que tenga presupuestos y que haga su trabajo, que es lo que le manda la Constitución. Llevamos 3 años sin presupuestos. Sí. Y los presupuestos de educación, de sanidad y tal, no están ahí tocados. Claro. Eso va a producir un deterioro. A eso me refería, que ya vamos a tener más ingresos porque vamos a tener a más gente cotizando y dados de alta, con lo cual van a tener más ingresos. Luego ya dependerá del gobierno de turno, esté quien esté,
Pero es que yo es estoy el reclamando, saber gestionarlo. que antes de hacer eso hay que hacer esto otro, poner los servicios, que no haya un deterioro, que se pongan antes de que suceda la necesidad. Eso es evidente, pero me refiero que tú decías que donde se van a que los recursos están, es decir, 500.000 de personas más cotizando, trabajando y tal, son más ingresos para el Estado. Y si queremos recordar, deberían estar. José Luis, si recordamos que ha habido 170.000 millones de la Unión Europea extras, que no se han sabido gastar 30 y tantos mil de ellos, y otros 30.000 se ha gastado de pena, a pesar de eso. Sí. A ver, sí. Evidentemente la gestión del gobierno, ya sabes que comparto que es nefasta, pero la realidad, un dato solo sobre lo que decías de toda la gente que ha venido, y ha dado, creo que Sandra, el dato correcto, toda la gente que venía a la Costa del Sol, y no solo a la Costa del Sol, sino a todas nuestras playas que vienen turistas europeos, porque la mayoría eran europeas, no digo que no hubiera algún norteamericano que se haya colado a operarse gratis, que también los habrá habido. No son los inmigrantes que se van a regularizar. No son. No creo que son los que son la gente que ya venía. Ahí hay un problema de gestión. Abuso. Claro, pero hay un problema de gestión pública, de gestión sanitaria, de no tener esos convenios en condiciones que han tardado muchos años y han aprovechado toda esa gente. Pero que esa gente no son los que luego salen en los mitos. Esta mañana, cuando estaban en la cola del centro de salud, nadie se preocupaba. Es decir, estaban hablando del problema que suponían esos marroquíes que ha apuntado Eloy, el marroquí, que había una señora detrás de mía con un pañuelo en la cabeza, con 3 apellidos españoles. Y estaban los señores estos mayores estaban criticando la inmigración delante de esta señora, que lo estábamos riendo ella y yo, porque ella era tan española como yo, pero como llevaba un pañuelo en la cabeza, pues ya era, para esta población concreta, ya se han cogido los pobres todos los bulos que habían escuchado en la televisión, desde que si el presidente del gobierno lo regulariza para tener votos, y todas estas cosas han salido en los 30 segundos que hemos estado allí escuchando esta conversación. Entonces a lo que voy es que sí que es verdad que hay gente que se ha aprovechado, pero hombre, que es casualidad que se han aprovechado los ingleses, los alemanes, los franceses. Eso fue hace años y eso es cierto, y llegó a un tema que yo protesto. Cada vez que voy a una comunidad autónoma tengo que hacerme un carnet para que me atiendan médicamente y con complicaciones, pues como no tenemos ley, tampoco se ha hecho la ley nacional de sanidad, no hay regulado este tema, con lo cual cada comunidad exige un carnet para atendernos a los españoles. Porque entre las comunidades sí se cobran. Sí. Eso que no hacían entre estados sí se cobran entre las comunidades. No cobraban a los que no eran nacionales, pero esto sí se cobra. Hay varias cosas aquí. La primera, hoy sí se cobra. Cuando alguien tiene... Lo que pasa es que con los países, es decir, si yo estuve, por ejemplo, hace no tanto, un año o así, un amigo que tengo de Alemania se rompió un pie y fuimos al hospital, le atendieron y me dijeron, ¿cuánto es? Dijo, ¿tiene usted su carnet de...? Sí, él tenía su carnet, presentó el carnet y dice, firme aquí. Firmó y se terminó el asunto. Es decir, ponen menos pegas cuando es de otros países que cuando resulta que yo voy a la Comunidad de Toledo y tengo que andar justificando que soy de Madrid. Ahora ya parece ser que están puestos de acuerdo, pero eso no era un problema, era una vergüenza, que es distinto. Y eso se tenía que haber solucionado. ¿Me permites? Yo tengo el carnet europeo de sanitario. ¿También? Sí, que sirve, y le sirve también a los europeos que vienen a España. Ahora, no tengo el comunitario de España. Bueno, pues, venga, el único de España. Mientras que traen el extracomunitario, nos vamos al tema de la crisis energética. Vamos a ver cómo una crisis en Oriente Próximo nos afecta a todos, y lo hace directamente. La clave está en una advertencia muy seria sobre la economía mundial. Atentos. Y aquí lo tenemos. La Agencia Internacional de la Energía lo deja claro. Situación crítica, consecuencias graves. El primer efecto dominó ya está cayendo, y apunta directamente a los cielos de Europa. El problema es que las reservas de combustible para aviones están, bajísimas, peligrosamente bajas. Solo 6 semanas. Ese es el margen que tiene Europa ahora mismo. Poquísimo. Y ojo, que la cosa va a peor. En verano, 30 días. Para junio, menos de 23. Esta escasez, claro, ya está forzando decisiones muy duras a las aerolíneas. KLM, por ejemplo, ya está cancelando vuelos. La razón, el queroseno está por las nubes. Pero, ¿esto afecta solo a los viajes en avión? Pues va a ser que no. Hablamos de riesgos mucho mayores, más inflación, menos crecimiento, incluso recesión para algunos países. Y que nadie se engañe, el mensaje es claro, aquí no se salva a nadie, es una crisis global. Además del golpe económico, hay que pensar en el daño a largo plazo, un daño muy físico. Fijaos, más de 80 instalaciones energéticas dañadas, y ojo, 1/3 con daños muy, muy graves. Y volver a la situación de antes, pues podría llevar hasta 2 años, casi nada. Esto va a redibujar el mapa energético mundial. Y no es algo pasajero, va para largo. Así que la gran pregunta es esa, ¿cómo nos adaptamos todos a este nuevo mapa energético?
¿Cómo nos adaptamos a este nuevo mapa energético, Sandra? ¿Cómo nos adaptamos ya no solo al nuevo mapa energético, sino al coste que nos va a suponer a los bolsillos este nuevo mapa energético, que va a salir de una vez más de los bolsillos de los consumidores? Antes del debate estábamos hablando aquí de las facturas de la luz y del gas que se han disparado en los últimos años y que con esto se va a volver a disparar. Y de nuevo, una vez más, con los antecedentes que ya teníamos, pues la Unión Europea, al igual que sigue sin tener una política de seguridad común, defensiva, un ejército común, como hemos visto, pues sigue sin tener una política energética mínima común al conjunto de la Unión Europea. Y una vez más, un episodio como este nos ha pillado como a la cigarra de la fábula. Es verdad que luego la Unión Europea tiene muchos mecanismos para dar a los estados dinero y mitigar en las pymes, en las empresas y en el coste de los ciudadanos que ese impacto generado en este caso por la guerra sea menor, pero una vez más volvemos a estudiar a posteriori, es decir, la Unión Europea es muy buena con estos recursos a posteriori, pero una vez más adolece de hacer políticas preventivas antes de que esto ocurra y que nos pille medianamente preparados. Yo creo que de todas formas, yo añadiría una cosa más, es decir, yo no creo que adolezca de políticas preventivas, sino que además, con estos últimos cambios, con tantos cambios políticos en diversos gobiernos en el seno de la Unión Europea, lo que ha habido, y hace unos meses, antes de que pasara todo esto el estrecho de Hormuz, escuchábamos como el propio Parlamento y la Comisión Europea, digamos que quería dejar a un lado la transición ecológica y ese cambio hacia la famosa electrificación de todo nuestro sistema energético y ese cambio hacia las energías renovables, porque ese discurso que venía sobre todo de Estados Unidos de Donald Trump se había impregnado a través de la ultraderecha sobre todo y de una parte de la derecha europea, que en esa parte lo encabezaba el señor Merz, en esa ambición por querer competir con China cuando China se está electrificando a marchas forzadas sin dejar de parar para evitar problemas como el que está suponiendo el estrecho de Hormuz. En esa pelea eso estaba yendo y Europa hacía lo contrario, que fue decir, no, ahora no vamos a ir hacia la transición energética. Y ahora que vemos que el petróleo sigue estando en el mismo sitio que está, hay 3 sitios, el gas sigue estando en el mismo sitio que está. ¿Y viene donde viene? Pues ahora nos acordamos de que no hemos seguido teniendo un plan. Y volvemos a lo de siempre. La comparación con el imperio es que mientras que China tiene un plan para hacia dónde va, nosotros vamos tambaleando de lado a lado en la cocina. Venga, Jesús, un minuto. Tengo un matiz contigo con China. China está haciendo el programa nuclear más grande energético del mundo. Lo está desarrollando China. O sea, China tiene un plan, pero atómico también, ¿eh? El más importante, más que Estados Unidos y más que toda Europa junta. Tiene el plan energético chino. O sea, que digamos de China todos los temas. Y yo tengo una pregunta, tú que eres experto del tema. ¿Cómo es posible que nos habían vendido la excepción ibérica de la energía para los precios y hemos tenido los precios este mes pasado más caros de Europa? ¿Los más caros de Europa? Pues... A ver, que me lo explique, porque nos habían vendido que teníamos la excepción peninsular y con precios más baratos. Pues no sé, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado o quién ha manejado esa situación? ¿O dónde se... Es sí, que yo no lo sé. Hay respuesta, sí. Que ante el miedo de otro apagón se está utilizando las centrales eléctricas con gas para que... combinado. Sí, el combinado. Y eso es lo que ha aumentado el precio. Claro, pero si nos extendemos hasta ahí hay que decir que el problema que tiene España, que España, y lo hemos hablado muchas veces, debería ser una potencia, y así es considerado, y no lo dice alguien precisamente fan de Pedro Sánchez ni de izquierdas como el señor Elon Musk, que hace poco decía que había que llenar España de paneles solares porque España, por sus circunstancias, podía ser una potencia. El problema es que el gobierno de España, del que es culpable también es, por supuesto, el señor Pedro Sánchez, no ha hecho su trabajo, igual que los gobiernos anteriores, en invertir en las redes eléctricas. ¿Cuál es el problema de España? Que España no ha hecho su trabajo, porque España tiene un potencial increíble. O sea, hay regiones que estén con unos temas de pobreza, digamos, o regiones que están depauperadas, como puede ser Extremadura, Castilla-La Mancha y demás, tienen un potencial tremendo para eso. Y tienes que llegar a acuerdos de gobierno, como el que se ha firmado en Extremadura, donde se dice, oiga, no van a poner ustedes paneles solares en todos los sitios, porque hay que cultivar la agricultura.
no hay un plan nacional, no se están invirtiendo en redes y no hay una estrategia. Pero que aquí lo hemos hablado muchas veces, la energía es el elemento fundamental para la competitividad que hablamos antes del modelo productivo español. Ahora el oligarca quiere aquí paneles solares por toda España llenos para poner en sus centros de datos a precio más barato. Tampoco seamos inocentes, ¿eh? No, inocentes en absoluto. En los intereses del señor Elon Musk, sí. Lo que es triste es que tenga que venir Elon Musk a decirnos los potenciales que tiene nuestro país y que nuestro país no seamos capaces de verlo. Vamos con el problema principal que tiene nuestro país, que es la vivienda. Hoy vamos a ver una paradoja. Suben los ingresos, pero ¿es más difícil comprar casa? ¿Cómo puede ser? Es una pregunta que, a primera vista, no tiene mucho sentido, pero vamos a desgranarla. Fijaos, los hogares con menos renta ganaron más, pero a la vez compraron menos casas. Y claro, esto afecta sobre todo a los jóvenes que intentan empezar su propio camino. 41 años. Son 7 más que la media europea. Casi nada. Y aquí se ve clarísimo el salto, la brecha enorme que hay entre generaciones. Que es imposible. Los salarios no pueden seguirle el ritmo a la subida de la vivienda. Como dice este analista, al final es pura matemática. Para muchos jóvenes, las cuentas no salen. Entonces, si se gana más pero no se ahorra, ¿a dónde se va ese dinero? Pues aquí está la respuesta. El alquiler y los gastos de la vivienda se lo comen todo. Básicamente, lo que entra por un lado se va por el otro, anulando cualquier mejora. De hecho, es que pasa lo contrario. Su riqueza neta ha bajado, de 42.100 a 40.300 euros. Y la consecuencia de todo esto es, pues, una brecha de riqueza cada vez más grande. Un hogar joven tiene de media este patrimonio, contando todo lo que tiene y lo que debe. Y si lo comparamos con las generaciones mayores, bueno, la diferencia es de más de 10 veces. Lo más irónico es que la gente se endeuda menos, pero porque no puede, no porque no quiera. En resumen, se tarda más en crear patrimonio, la brecha crece y el alquiler frena el ahorro. Y esto nos deja con la gran pregunta. Si este camino ya no sirve, ¿cuál es la alternativa? Como decía, uno de los principales problemas que es la vivienda, Eloy Galván. ¿Qué alternativa nos queda? Como decía, acababa el vídeo. Pues yo no le veo muchas salidas al tema. En este sentido, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, la gente tiene una idea muy confusa sobre qué hace. Cuando digo la gente me estoy refiriendo a los posibles clientes de vivienda. Se alquilan las viviendas por 900 y 1.000 euros, viviendas a lo mejor en un sitio como Getafe o Leganés, de aproximadamente 80 metros cuadrados, muchas veces sin ascensor, a lo mejor un tercero o un cuarto. Lo que estamos hablando es que viviendas que en un sitio como Zamora o Ciudad Real, que no queda tan lejos, a lo mejor esa vivienda tiene un coste de 180.000 o 170.000 euros, aquí en Getafe están por 300.000 aproximadamente, casi el doble. Eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que, en primer lugar, en España hay del orden de unas 15 o 20 ciudades que tienen una presión tan excesiva, que tienen unos precios que a veces duplican los de las otras 35 provincias, donde realmente los datos del Banco de España te están diciendo que en esas provincias sobran viviendas, y sobran a lo mejor 2 o 3 millones de viviendas. Estamos hablando de sitios como Orense, que van, por ejemplo, pues por una ocupación del 60% de las viviendas de la provincia, o Lugo, o Zamora, o Ciudad Real, que comentábamos antes, hasta llegar a estas otras viviendas, como Madrid o Barcelona, donde a lo mejor solo tienen disponibles en toda la provincia el 6 o el 8 o el 10%. Entonces nos lleva a una demanda y a una oferta totalmente distorsionada en buena parte del país. En unos sitios hay que tomar unas medidas y en otros habría que tomar otras. ¿Cuál es el tema de fondo en un sitio como Getafe, que es un sitio intermedio entre una gran ciudad y el campo? Pues a lo mejor tendríamos que tomar medidas para que, si no llegan los que van a comprar, porque estamos hablando de esa vivienda que podría valer 250.000 euros o 300.000, estamos hablando de que la gente no llega porque no puede pagar más de 900 euros por un alquiler que no va a poder aprovechar el dinero nada más que el tiempo que lo esté allí viviendo. Porque no es lo mismo comprar una vivienda y luego venderla, aunque sea con la hipoteca a medio pagar, que pasar esta situación. Yo no le veo demasiadas alternativas, aparte de que sea el Estado el que meta dinero sacándolo de no sé dónde para poder liberar suelo y demás. Cuando hablamos tantas veces de la construcción de vivienda, la relación con, yo me planteo también, Jesús, ¿cómo las pagan? Hemos hablado antes del modelo productivo, estamos hablando de esa precariedad que tiene una gran parte de la población. Comentaba hoy el tema de los precios. En fin, por un lado, una solución puede ser siempre construir vivienda, determinados, ha hecho la diferenciación hoy entre un espacio rural, digamos, y el espacio urbano, pero
¿Cómo afronta una familia el pago de la vivienda? Yo ya estoy un poco harto de decir que el problema de la vivienda es el principal problema del país. Yo añado siempre que hace la compra también, pero parece que no se escucha igual. Pero son los dos grandes temas que tenemos entre manos. Y estoy harto de oír hablar de ella, de las causas, de no sé qué, pero lo que no estoy viendo es que se tomen medidas. Eso es lo que me lleva, y llevamos hablando de este tema unos cuantos años. El gobierno propone medidas que se olvida al día siguiente de ellas. La última es que va a invertir 7.000 millones en el próximo Consejo de Ministros, no sabemos en cuántos años ni cómo. Pero bueno, que va a invertir 7.000... Bueno, es que yo creo que el problema empieza... Hay dos temas. Primero, en mi pueblo, el 80% de las casas están vacías. Es decir, y es un pueblo de 1.000 habitantes. Y añado más, y dentro de 3 años habrá todavía más casas vacías. Pero eso no arregla el problema de la vivienda. Ese es el tema, tenemos que hablar donde está el empleo y alrededor de donde está el empleo. Y otro tema, la ocupación vacacional de las viviendas. Que es decir, se nos ha juntado la ocupación vacacional de las viviendas que ocupan muchas miles de viviendas y en zonas de tensión, en zonas de mucha tensión, se nos ha juntado con un aumento de la población, por la inmigración, afortunadamente, por la inmigración, y por una tercera cosa, que no se han construido viviendas. Es que el último año, ya no el déficit, la necesidad de reponer el mercado está en este momento en unas 250 a 300, reponer, no la necesidad de cubrir el déficit. ¿Y sabéis cuántas se construyeron? 40.000 de esas 40.000. Es que seguimos generando más déficit de vivienda. Incluso para vivienda de protección oficial, donde hay que invertir. Aquí hay dos inversores. Uno son las administraciones públicas, evidentemente, y otros son los inversores privados. Las administraciones públicas a la hora de invertir, hay una pregunta que hacerlo. Señores de las administraciones públicas, ¿se han fijado usted cómo está el precio de la vivienda de protección oficial? ¿Algún promotor va a meterse a construir una vivienda de protección oficial con los módulos que hay hoy? Ninguno, porque perdería el dinero. ¿Alguien va a perder el dinero? No. Por lo tanto, cambien ustedes los módulos de la vivienda de protección oficial, aparte de poner dinero para construirlas. Pero cámbienos ya, que es un tema que no salen los números. Hace 8 años, 7 años, estaba el precio de la construcción en 900 euros metro cuadrado. Hoy está a 1.600. Claro, me decía un experto en ese tema, el tema de la protección oficial, dice, el tema del suelo ha subido también, dice, pero las cooperativas antes lo arreglaban con dinero negro. Vamos a decirlo en plata, cobrando un dinero negro a los cooperativistas, hay que decirlo en plata. Eso no puede ser y eso debe cambiar y deben tomar las administraciones medidas. Además de eso se necesita inversión privada. Si no, no vamos a cubrir el déficit. Y lo que decía de las viviendas, vamos a asistir a dos problemas. Lo que decía que he visto yo hoy, no lo he visto hace un día, los chavalos que están creciendo alrededor de Madrid, pero hay otra, los pisos patera. Y los pisos patera significan problemas sociales, problemas de convivencia, significan delincuencia y significan muchas más cosas. ¿Queremos eso? Tomemos las medidas para que no suceda, por favor. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy en el programa. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos y todas los que nos habéis escuchado. Si os ha gustado, ya sabéis, darle un like, darle me gusta. En los comentarios en YouTube nos podéis proponer temas y intentaremos comentarlos aquí. Aparte de los que proponen nuestros tertulianos, estamos abiertos a que nos dejéis comentarios y nos digáis, oye, pues ¿por qué no habláis de este tema o del otro? Así que nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos la semana que viene.